Antes de comenzar con el video de hoy, quiero responder una pregunta que he visto en comentarios y me han hecho, sobre qué pasará con Spotify ahora que se ha acabado la historia de una secta. Bueno, la verdad es que tenía pensado tomarme un ligero descanso, resubir algunas historias de aquí y allá. Pero bueno, al final encontré una serie que está bastante buena y me gustó. Es un poco más corta que las anteriores, pero la verdad sé que les gustará. Así que hoy damos inicio a la nueva serie. Los vagabundos de mi ciudad han estado desapareciendo, parte 1. Recuerden, estará disponible tanto en Spotify como en otras aplicaciones de podcast. También los invito a que me sigan en mis redes sociales como Dark Soul Horror. Así podrán encontrarme en Instagram y en Facebook. Mi hermana y yo siempre estuvimos muy unidas. Solo había un año de diferencia de edad, y ella era la mayor. Nos gustaban cosas parecidas, teníamos intereses similares y nos protegíamos mutuamente. Pasamos por muchas cosas juntas, como superar a un primer novio o darnos cuenta de lo malos que son los dolores menstruales. Estaba agradecida por ello, por tener a alguien que me comprendía tan profundamente. Por supuesto, también había peleas. Un montón de «¿me has robado la camiseta?» y «¿es ese mi brillo de labios?» Pero vamos, ¿qué relación de hermanas no tiene un poco de pelea? Lo malo es cuando éstas empeoran. No es mi intención quejarme, especialmente en internet con extraños que probablemente nunca conoceré. Pero últimamente mi hermana había estado muy hostil. Comenzó bastante simple. Me tropezaba con ella en el estrecho pasillo que separaba nuestras dos habitaciones. Se quejaba con normalidad, pero los insultos falsos que me estaba lanzando eran muy hirientes. «Jesús, gorda, ¿ocupas suficiente espacio?» Había veneno en su tono. Estaba acostumbrada a nuestras discusiones habituales, pero esto me hizo un cráter en el pecho. «Lo siento», me deshice de ella y seguí caminando. Al día siguiente le pregunté si me podía prestar algo de su armario. «Eres realmente molesta, Alice». No lo dijo con un mal tono ni me gritó. Lo dijo como si fuera un hecho. Sus palabras eran planas y ni siquiera me miró. «¿Qué demonios te pasa?», repliqué, pero ella me ignoró. Empecé a evitarla. Pensé que tal vez estaba pasando por algo de lo que aún no estaba preparada para hablar. Suele pasar, ¿no? Fuera lo que fuera, no quería estar en medio. Pero cada vez, mi hermana empezaba a aislarse de todo el mundo. Iba a la escuela, volvía a casa, se encerraba en su cuarto y eso era todo. Apenas la veíamos por la casa. Más tarde, por la noche, oía la puerta abierta y el sonido de sus pies corriendo por el pasillo, probablemente a la cocina, ya que nunca bajaba a cenar. Cuando mamá le preguntaba qué le pasaba, se encogía de hombros y la llamaba molesta, siempre con su mirada en el teléfono. Empecé a fijarme en su aspecto. Mi hermana era hermosa, no lo niego. Siempre estaba celosa de lo perfecto que le quedaba el pelo en comparación con el mío. Sus dientes eran rectos y brillantes, y era nadadora, así que era raro que estuviera fuera de forma. Pero empezó a parecer enferma. Siempre tenía la cara pálida y grandes bolsas negras bajo los ojos. Sus labios estaban agrietados y secos. Incluso sus uñas empezaron a parecer quebradizas. Se las mordía y se arrancaba la piel del lecho ungueal. Siempre parecía nerviosa, y sus ojos recorrían la habitación como si buscara constantemente una amenaza. Pasaron los meses. Empecé mi segundo año y ella estaba en tercero. No me saludaba en el pasillo,
e incluso sus amigos empezaron a evitarla. Decían que estaba triste y rara. Un cambio drástico en comparación con el verano anterior, ya que ella era vibrante, llena de vida, y normalmente iluminaba cualquier habitación en la que entraba. Pero ahora daba pena estar con ella. Nos insultaba y nos reñía cada vez que podía. Pasaba a mi lado y me pellizcaba tan fuerte que me hacía moratones en la piel. Cuando le gritaba, me respondía con una amplia sonrisa y una estridente carcajada. Me ponía nerviosa, como si tuviera que estar en guardia cada vez que ella estaba cerca. Estaba segura de que esta no era Gemma. Algo iba mal. Y como su hermana tenía que hacer algo. Así que, un día, decidí entrar en su habitación y husmear un poco. Ahora, escúchame, sé que fisgonear está mal. Normalmente nunca invadiría la privacidad de alguien así, pero sabía que preguntarle no me llevaría a ninguna parte, y era mi hermana. Así que fisgoneé. Empecé mirando su armario. Pensé que si me descubría, podría decirle que estaba buscando algo que ponerme. Pasé los dedos suavemente por la ropa colgada. Los colores vibrantes de rosas, morados y amarillos se arremolinaban mientras los apartaba a un lado y a otro. Su ropa no me diría nada, sobre todo porque ya no usaba ropa llamativa. En su armario solo había zapatos y ropa colgada. Había algunos papeles al azar, pero nada de valor. Vacié alguno de sus bolsos de repuesto y me encontré con tubos vacíos de brillo de labios y pañuelos. Luego fui a su tocador. Busqué cuidadosamente en cada cajón. Frascos de brillo de labios, paletas de colorete y sombras de ojos, pero nada que indicara que algo iba mal. Cerré uno con frustración y suspiré. Esto es estúpido. Es solo una adolescente malhumorada. Me giré hacia la puerta del dormitorio cuando algo debajo de su cama me llamó la atención. Un trocito de papel sobresalía de debajo. Me acerqué a la cama y me arrodillé. El papel no tenía más que números garabateados, pero detrás había un pequeño diario. Lo agarré y lo palpé. Estaba estropeado. La encuadernación estaba suelta y la cubierta desgastada. Los bordes del papel interior parecían quemados. Me quedé mirando el pequeño libro durante 1 minuto. Por alguna razón, sentí que un nudo de náuseas me subía por la garganta. Este pequeño diario, aparentemente inofensivo, se sentía como una roca en la palma de mi mano. El sudor me recorrió la nuca. A ver, vamos. ¿Qué carajos tienes, hermana?, murmuré para mis adentros. Con un suspiro retiré la portada. Me temblaban las manos al hojear las páginas. Tragué saliva. Supongo que tenía motivos para estar nerviosa. En casi todas las páginas había un mensaje. Él ya viene. ¿Qué significaba eso? Parpadeé con fuerza mientras pasaba las páginas. La letra de cada página era cada vez peor. A medida que avanzaba, cada vez parecía menos la letra de un adolescente normal y más los garabatos de una niña pequeña. La escritura empezaba a parecer desesperada cuanto más me adentraba en ella. Él ya viene, él ya viene, él ya viene, él ya viene. Más de lo mismo mientras hojeaba las páginas. Cuando casi había llegado al final, oí un golpe en el pasillo. Sentí que se me salía el corazón mientras me apresuraba a meter el pequeño libro debajo de su cama. Volé hasta el armario y abrí la puerta de un tirón, revolviendo entre su ropa. Cuando se abrió la puerta de su habitación, por alguna razón me sentí incómoda. ¿Qué haces en mi habitación? Hola, Gemma, estaba buscando algo para ponerme. Iba a casa de una amiga esta noche. Mentí tan calmadamente como pude.
Podía sentirla moverse detrás de mí. Tenía miedo de que se acercara. Y sé que esto era ridículo, era mi hermana. Pero aún así, me sentí como una gacela indefensa siendo acosada por un león. Me giré para mirarla y me encontré con una mirada que nunca antes había visto. Su rostro se torció en una mueca gruñona. La ira le salía por todos los poros de la cara. Se quedó con la boca abierta mientras me miraba fijamente. Lo siento, Gem, nunca solía importarte. De repente me sentí atrapada y claustrofóbica. La puerta de su habitación estaba cerrada y ella se interponía entre mí y mi única salida. Su cabeza cayó a un lado mientras me parpadeaba. Eres una inútil. ¿Qué? Parpadeé. Eso era cruel, incluso para cómo era Gemma ahora. Eres una inútil. Se encogió de hombros mientras me observaba con la cabeza inclinada hacia un lado. Era como si estuviera esperando mi reacción. Su boca empezó a abrirse en una amplia sonrisa. Eres una inútil, y un día, Alice, te arrancaré la lengua de la boca. Emitió un horrible gorgoteo desde el fondo de la garganta, seguido de su habitual risa estridente. La miré estupefacta. Se me llenaron los ojos de lágrimas mientras la empujaba hacia la puerta. No tenía nada que decir. Solo quería alejarme de ella. Después de aquello, no volvimos a hablar. Si ella entraba en una habitación, yo salía de ella. No sabía qué le pasaba, pero sabía que tenía que ver con aquel extraño librito. Su estado de ánimo empeoraba y hacía que todo el mundo en la casa se sintiera miserable. Empezó a gritar a nuestros padres y a tirar platos al suelo. Daba tantos portazos que se rompían las bisagras. De hecho, mi padre tuvo que cambiar la puerta de su habitación 2 veces. Nos acorralaba a mí o a mi madre, se nos echaba encima y se burlaba de nosotras. Mi madre intentó llevarla a terapia, pero Gemma se negaba a ir. Se sentaba en el auto y gritaba hasta que mi madre la dejaba regresar a casa. Pero entonces, una noche cambió todo. Era tarde, pasadas las 11 de la noche. Estaba recostada en mi cama leyendo un manga que había comprado recientemente, cuando oí el familiar crujido de su puerta al abrirse. Era una rutina habitual para ella. No cenaba con nosotros, así que esperaba que todos nos acostáramos y bajaba a hurtadillas a la cocina. Oí sus suaves pasos hasta la puerta de mi habitación y de repente se detuvieron. Sabía que estaba delante de mi puerta. El corazón me latía con fuerza. Me levanté de la cama y me quedé en el borde. Quería acercarme a la puerta, abrirla y verla allí de pie. Esperaba que se disculpara y me pidiera perdón. Pero la idea me hizo reír y lagrimear, si soy honesta. En lugar de eso, me acerqué lentamente a la puerta. El corazón me latía a 1000 por hora. No había razón para estar tan nerviosa, solo era mi hermana. Pero su comportamiento había sido muy extraño, cruel incluso. Pero no había hecho nada demasiado loco como para que yo le temiera así. Me empezaron a sudar las palmas de las manos y sentí un nudo en la garganta. Me paré frente a la puerta y puse la mano sobre ella con suavidad. Me quedé mirando el pomo y no sé qué me poseyó para hacerlo, pero le eché seguro. ¿Alice? Su voz me sobresaltó. Tenía la boca seca y no me atreví a decir nada. ¿Alice? Lo intentó de nuevo. Era su voz, sin duda, pero había algo que no era propio de ella. Parecía casi siniestra.
Alice. Esta vez fue una afirmación en lugar de comprobar si realmente estaba allí. ¿Me vas a dejar entrar o no? Empezó a golpear la puerta. Seguía sin atreverme a decir una sola palabra. Tenía la mano sobre el pomo, pero no quería dejarla entrar. Estaba preparada para empujar la puerta si ella intentaba abrirla. De repente, empezó a tocar la puerta sin descanso. Primero empezó como unos ligeros golpecitos, luego se convirtieron en golpes fuertes. Estaba golpeando mi puerta. Todo vibraba y temblaba mientras ella golpeaba y aporreaba el otro lado. ¡Alice!, gritó. El pomo de la puerta empezó a temblar violentamente. Me agarré a él con toda la fuerza que pude. Se me llenaron los ojos de lágrimas y sentí que el corazón se me iba a detener. ¡Alice! Ahora me gritaba y la puerta de mi habitación pendía de un hilo. La cerradura ya se había roto y solo quedaba yo contra ella sujetándola. Podía oír a mis padres moviéndose y oí la voz de mi madre por el pasillo. ¿Gemma? ¿Qué está pasando? Sonaba medio dormida y aturdida. Todo se volvió enfermizamente silencioso. Respiré rápidamente varias veces y traté de estabilizar el peso de mi cuerpo contra la puerta. ¿Emma? La voz de mi madre recorrió el pasillo. Respiré hondo y abrí. Solo una rendija para ver qué estaba pasando. Me encontré con una imagen que estará grabada en mi cerebro para siempre. Emma me estaba mirando, pero no solo me miraba. Tenía la boca abierta en una sonrisa retorcida. Era una sonrisa alargada. Sus labios estaban agrietados y sangraban de lo mucho que los había estirado. Sus ojos parecían platillos. Los espacios blancos de sus ojos estaban llenos de un negro que se clavaba en mí. Hacía un horrible, no sé cómo decirle, chasquido. Era como si saliera del fondo de su garganta. Cada vez que chasqueaba, su cabeza se movía. Su cara estaba casi pegada a mi puerta. Muy despacio, se llevó una mano a la mandíbula. Tenía los dedos ensangrentados y enseguida me di cuenta de que era porque se había arrancado las uñas. Antes de que pudiera reaccionar, metió una mano por la rendija de la puerta. Me agarró un puñado de pelo y de un fuerte tirón me arrancó un trozo del cuero cabelludo. Grité y me llevé las manos a la cabeza, mientras ella se reía como una niña emocionada al ver lo horrorizada que estaba. Le cerré la puerta en las narices. «Emma, ¿qué carajos te pasa?». Di un portazo y solté un sollozo. ¿Qué le estaba pasando a mi hermana? Oí a mi padre desde el final del pasillo. «Emma, todo está bien. Podemos llevarte al hospital». Sonaba tan desesperado por ayudarla. La tristeza se agolpó en mi pecho por mis padres. ¿Cómo podían curarla? Sin previo aviso, la oí bajar las escaleras. Sus pies golpearon el suelo y la oí saltar los últimos escalones. Abrí la puerta de golpe y corrí hacia mi madre. Me abrazó y me acunó. Mi padre se quedó parado un momento, como si estuviera sopesando sus opciones. Emma estaba abajo tirando platos en la cocina, rompiendo ventanas. Cada pocos minutos oíamos su risa estridente, seguida de esos chasquidos enfermizos. «Ustedes dos, al dormitorio ahora». Mi padre nos llevó a su habitación.
Mi madre y yo nos sentamos en la cama mientras mi padre iba de un lado a otro. Decidió que era hora de llamar al 911. Mi madre sollozaba en la cama en silencio. Podíamos oír el estruendo de los platos y de las cosas derribadas en el piso de abajo. No podía quitarme de la cabeza esa horrible mirada demacrada. Esa no era Gemma. Pero, de repente, todo se detuvo. Los platos rotos, las risas estridentes y los horribles chasquidos. La casa se quedó en un silencio sepulcral. Mi padre se quedó mirando la puerta del dormitorio, con las manos cerradas en puños. Mi madre me rodeaba con un brazo. Un golpe en la puerta nos sobresaltó a todos. ¿Mamá? Era Gemma. Hablaba tan bajo que casi parecía ella misma. Quería hablarle, pero mi padre me hizo un gesto para que me quedara callada. Del otro lado de la puerta llegaban pequeños y débiles sollozos. Sentí a mi madre tensa a mi lado. Se oyeron arañazos, como si rascara con las uñas el lateral de la puerta. Pero no podían ser sus uñas. Se las había arrancado todas. Me paralicé ante la idea de que estuviera arrastrando un cuchillo por la puerta. Gemma se echó a reír, pero no solo se reía, sollozaba y carcajeaba al mismo tiempo. Sonaban como dos voces diferentes brotando de su garganta. Una sollozaba como si sufriera, y la otra reía maníacamente. Decidí creer que la maníaca era la voz que arrastraba el cuchillo por la puerta del dormitorio. Empezó a llamar, o más bien a golpear la puerta. ¡Déjenme entrar!, gritó, todavía agitando una mezcla de risa y sollozos. Los golpes aumentaron y pensé que la puerta se rompería. Mi madre estaba pálida y temblaba a mi lado. Mi padre miraba la puerta, con incredulidad o miedo, no sé decirlo. «No puedes esconderte de mí para siempre, Alice», habló tan bajo que creí que lo había inventado. Miré a mi madre, que se tapó la boca con un dedo, en señal de que me callara. Y de repente, un eco de pasos subió las escaleras desde el final del pasillo. «¡Policía! ¡Arriba las manos!», oímos gritar a alguien. Sentí que mi madre se movía a mi lado mientras mi padre se acercaba a la puerta. «¡Baja el arma ahora!». Supusimos que hablaba con Gemma. La oímos soltar una risita maníaca, y lo que sigo suponiendo que era un cuchillo raspando las paredes hacia la puerta. Pero tras la estridente risa, había una súplica que aún reverbera en mi mente. «Por favor, ayúdame». Ella ahogó un sollozo, pero tan pronto como la suavidad vino, se fue. Sus pies golpearon el suelo de madera. «¡No te muevas! ¡He dicho que no te muevas!». Pero antes de que pudiera reaccionar, oímos disparos seguidos de un fuerte golpe. Y luego, silencio. Mi padre esperó unos 10 minutos antes de abrir la puerta. Gemma se había ido, pero había un rastro de sangre por el pasillo. Apestaba y se me hizo un nudo en el estómago. Jadeaba tanto por el olor como por el miedo. Había un hombre tendido al final del pasillo, un agente policial, y estaba claro que lo habían apuñalado. Seguimos a mi padre por el pasillo, procurando no pisar la sangre. El agente gimió y mi madre suspiró aliviada al ver que estaba vivo. Llamaron a los refuerzos y a una ambulancia.
Dijeron que lo habían apuñalado 11 veces y que había sobrevivido de milagro. Aunque no creo que fuera un accidente. Creo que si Gemma lo quisiera, estaría muerto. Creo que esa suavidad, ese pequeño signo de debilidad, era en realidad Gemma tratando de salvarlo, de lo que sea en lo que se había convertido. No había señas de ella, aunque la policía siguió un rastro de sangre a través de nuestro patio delantero hasta la calle. Por extraño que parezca, terminó allí. Había sangre en nuestra puerta principal, y supongo que cuando la policía llegó, la puerta ya estaba abierta. Eso les permitió registrar el interior, donde encontraron platos y ventanas destrozadas. Había un charco de sangre en la cocina, y las huellas de las manos manchaban la pared desde el suelo hasta el techo. Como... no sé, como si hubiera estado arrastrándose por ella, trepando. Incluso la policía no sabía qué había pasado. Todavía siguen buscándola, pero no creo querer que la encuentren. Bueno, al menos no ellos. Al día siguiente recogimos todo lo que pudimos para irnos. Estaba metiendo cosas en la maleta, agarrando algunos libros de la estantería para llevármelos, cuando me invadió una sensación familiar de temor. Me empezaron a sudar las manos y me temblaban los dedos al rozar el pequeño diario. No había visto a Gemma, pero de algún modo sabía que había puesto este diario en mi habitación. No estoy segura de cuándo, pero a juzgar por la sangre de las páginas, fue en algún momento de la noche anterior. Todas las páginas me parecían familiares, excepto la última. Por eso pido ayuda, o un consejo, lo que sea, porque estoy bastante segura de que va a volver por mí. Y tengo mucho miedo. Siento que no importa lo lejos que vayamos, Gemma va a saber exactamente dónde estoy. La nota decía: él está... ayúdame. Alice. 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 Y recuerden que